Bien, hemos llegado en esta ocasión al paso número 12 de la serie Nueva Vida en Cristo y para mí ha sido una gran satisfacción poder compartir con ustedes esta serie de crecimiento de la vida cristiana. El tema que nos corresponde hoy es la familia. Es un tema tremendamente relevante, sobre todo para los creyentes, porque Dios tiene un plan extraordinario para una familia bendecida. Y quiero empezar este tema con un texto bíblico que se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 4, que nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Una de las instituciones más atacadas en la historia humana es la familia. Los dardos apuntan principalmente o amenazan principalmente la unidad de la familia. Pero aunque haya muchas cosas que puedan atacar la unidad del hogar, en Cristo la familia tiene los recursos no solo para hacer frente a esos ataques, sino también para salir airosa, salir victoriosa y tener una familia de bendición. La familia cristiana es la que refleja el diseño de Dios y por tanto el diseño de Dios es el diseño del cielo aquí en la tierra. Un hogar cristiano tiene que tener el diseño de Dios, el diseño del cielo aquí en la tierra y reflejar ese diseño en la sociedad donde nosotros vivimos. Y principalmente quisiera hablar en esta ocasión de la familia cristiana o el hogar cristiano. El hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y de frustración. Ejemplos tenemos muchos. Ejemplos tenemos cada día de familias totalmente disfuncionales, hogares disfuncionales, donde el maltrato está presente y muchas otras disfunciones que traen mucho dolor y tristeza a los que integran esa familia. Para hablar de la familia cristiana necesariamente tenemos que ir a su manual. ¿Cuál es ese manual? La Biblia, la palabra de Dios. El plan de Dios para la familia empieza a revelarse desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. En Génesis tenemos, por ejemplo, dos textos muy reveladores acerca de este plan que Dios tiene para la familia. En Génesis 2:18 nos dice la palabra del Señor: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En este texto queda muy claro que fue Dios quien creó a Eva con la finalidad de ser la esposa de Adán. En otras palabras, fue Dios quien creó el matrimonio. Así que la idea de formar el hogar no viene de instituciones, no viene del ser humano, sino que viene de Dios. En este texto se describe, según el plan de Dios, a la esposa como una ayuda idónea o una ayuda adecuada. Tanto la esposa como el esposo se ayudan mutuamente. Esto implica que se ayudan mutuamente, que unidos son mejores que dos, que el esposo y la esposa son un equipo que trabaja en bien del crecimiento, el desarrollo bendecido del hogar. Del siguiente texto se desprende la enseñanza de 4 pilares que deben existir en un hogar que tiene como base, como cimiento o fundamento a Dios. Dice Génesis capítulo 2, versos 24 y 25. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Los pilares que aquí aparecen son los siguientes. El primero es la separación, dice el texto: dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto quiere decir que la nueva pareja tiene que independizarse de los padres para formar el propio hogar aparte. Solo así pueden aprender el uno del otro, depender el uno del otro y depender directamente de Dios, sin la influencia de los padres de ambos.
El otro pilar que aparece en este texto es permanencia. El texto dice, se unirá a su mujer. Esto apunta a que el hogar se forma para permanecer, no con fecha de término, sino que hasta que la muerte separe a los cónyuges. Tercer pilar, unidad. Dice el texto, una sola carne, un solo ser. Esto implica vivir en unión, en sociedad, en compañerismo, en complementariedad y no en competencia. Significa ser los mejores amigos compartiendo sus sentimientos y pensamientos más íntimos. No significa competir el uno con el otro, sino compartir. Y cuarto pilar que aparece en este texto es la intimidad. El texto dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. El sexo dentro del matrimonio no es causa de vergüenza, más bien es un regalo de Dios para la pareja, para su bien. Los hijos que vendrán son bendición de Dios. Entonces, desde el Génesis encontramos ya bases bíblicas para conocer algunos antecedentes acerca del plan de Dios para la familia, para el hogar, para un hogar de bendición. Y también encontramos en la palabra de Dios que cada miembro de esta familia tiene ciertas responsabilidades. Dentro de este diseño hay ciertas responsabilidades que cada miembro debe cumplir para que ese plan de Dios sea el plan bendecido y dé los resultados que Dios ha establecido para él. La Biblia establece claramente estas responsabilidades para cada uno de los miembros de la familia. La bendición en el hogar, esto escúchelo muy bien, dependerá del compromiso que cada uno tenga en ocuparse en el cumplimiento de la función que le corresponde. Por ejemplo, los maridos o esposos son los primeros responsables de establecer los pilares para un hogar cristiano, como los pilares que veíamos en el texto anterior. Del marido o el esposo se requiere que ame a su esposa. No esperar ser amado por su esposa, sino amarla y amarla de una manera muy específica. Dice que debe amarla como Cristo amó a la iglesia. En Efesios 5:25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La clave para la bendición es que el esposo se entregue su vida por su esposa. Se dedique a bendecir a su esposa en todas las áreas de su vida. Implica no maltratarla de ninguna manera, ni física, ni psicológica, ni sexualmente, sino más bien honrar a su esposa, tenerla en alta estima y tratarla con afecto y mucho cuidado. Colosenses 3:19 habla de esta verdad diciendo, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mire qué interesante, no seáis ásperos con ella, no maltrates a tu esposa. Primera de Pedro, encontramos en la Biblia, Primera de Pedro 3:7, que también refuerza esta verdad que veníamos diciendo, de que los esposos tienen que tratar a sus esposas con cuidado, con afecto. Dice el texto, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A las esposas también la palabra de Dios les da ciertas responsabilidades, les demanda ciertas responsabilidades. Por ejemplo, la principal es el respeto por sus maridos. Cuando hay crisis en las relaciones de los cónyuges, lo principal que aparece es la ausencia de respeto el uno por el otro. Sin embargo, una esposa que se siente amada o se percibe amada por su marido, de la misma forma en que Cristo amó a la iglesia, siempre lo respetará. Efesios 5:33 nos dice la palabra de Dios, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En la estructura de la familia cristiana, Dios ha dado al esposo autoridad sobre su esposa, pero que quede claro que es autoridad y no autoritarismo. La autoridad significa responsabilidad y no arbitrariedad. Dios hace responsable al esposo
por el desarrollo de su esposa en todas sus áreas. Esto significa que un día Dios a nosotros como esposos nos pedirá cuenta por esta responsabilidad, por el desarrollo que hayamos provocado o ayudado a provocar en nuestra esposa. Pero además una esposa que se siente validada, afirmada en todas sus áreas, se moverá en el principio de la sumisión que Dios le demanda. Esta sumisión no es esclavismo, sino es la decisión o determinación de honrar, de reconocer y bendecir a su marido en todos los aspectos. Incluso cuando el marido no es creyente, esta actitud tendrá un alcance también de carácter evangelístico o será un recurso para que el esposo se acerque a Cristo y entregue su vida al Señor. Primera de Pedro 3, del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Responsabilidades también para los padres, y en este caso son los esposos, además de tener las responsabilidades con el cónyuge, mutua entre ellos, tienen también o se les demanda responsabilidades parentales. Asumir estas responsabilidades les permitirá adquirir habilidades para el ejercicio de la paternidad desde el diseño de Dios. Efesios 6:4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este texto es tremendamente revelador. Lo que está diciendo aquí es que los padres no hagan enojar a sus hijos, que no les conduzcan a desarrollar raíces de amargura y resentimiento. Hay algunas pautas de crianza que aportan al desarrollo de la rabia en los hijos. El maltrato físico, psicológico, sexual, hacer que los hijos sean los padres de los padres, o técnicamente llamados hijos parentalizados, las comparaciones, entre otras, son conductas que van a generar en los hijos rabia y resentimiento. Y la palabra del Señor nos enseña que los padres no tenemos que desarrollar estas raíces de amargura en nuestros hijos. Por el contrario, lo que corresponde a los padres es educar a los hijos o entregarles los insumos para desarrollar todo el potencial que traen nuestros hijos en el formato de Dios y darles las enseñanzas de la palabra del Señor. Deuteronomio 6, del verso 6 al 7, declara: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto implica que los padres tienen que ser competentes en el conocimiento de la palabra del Señor y además competentes en vivir la palabra, en vivir en los principios del reino del Señor. De esta manera, modelará los principios de Dios en todo tiempo y lugar, y cada vivencia compartida con el Hijo será una oportunidad para extraer el potencial educativo que esa vivencia tiene. Los padres tienen con sus hijos no solo una relación filial, sino de ayuda educativa. Somos los padres los primeros educadores de nuestros hijos. Y para los hijos también la Biblia tiene responsabilidades. Por ejemplo, hay 2 principios en la Biblia que están destinados a los hijos, 2 responsabilidades. Los hijos dice que anden en estos principios, recibirán la bendición de Dios, serán prósperos y traerán alegría a la familia y serán luz al mundo o a los no creyentes. El primero de estos principios, la primera de estas responsabilidades es la obediencia. Todo hijo que hace lo que sus padres a la luz de la palabra les enseñan, les irá bien. Serán prosperados, serán exitosos. Esa es una promesa de Dios. Y el segundo es el principio de la honra. Todo hijo que además de vivir en las enseñanzas de sus padres, les cuidan y bendicen por toda su vida y serán exitosos y viven en lo que Dios quiere y le agrada. Efesios 6, del 1 al 2, nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego viene el segundo principio: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
La armonía en el hogar es posible cuando cada miembro de la familia responde o asume estas responsabilidades. El resultado será simplemente bendición. Estará Cristo en el hogar. Y cuando Cristo está en el hogar, hay justicia o rectitud, hay paz y hay gozo. Pero hay un principio que es común para todos los integrantes de la familia, que todo miembro de la familia debe vivir, debe asumir, que es el principio de la sumisión. Es decir, que cada integrante en la familia no espere ser servido, sino que tiene que tener como forma de vida el servir a los otros, bendecir a los otros, bendecir a cada miembro de su familia. Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y Filipenses 2:3 y 4 dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En conclusión, el hogar cristiano es un hogar que tiene garantizada la bendición. Si cada miembro de la familia responde a la responsabilidad que Dios le ha asignado, traerá vida, traerá paz, traerá gozo a su hogar. Quiero finalizar este tema con 3 preguntas de discusión. Número 1, la Biblia habla de la sumisión de la esposa a su marido. ¿Cree usted que esto le da al hombre el derecho a ser machista? ¿Por qué? Número 2, ¿qué hará en esta semana para mostrar de manera concreta su amor hacia su esposo, esposa, hijos, padres o hermanos? Y número 3, en 1 Corintios 13, del 4 al 7, Pablo describe el amor verdadero. ¿Cuál de las características de este amor verdadero están presentes en su relación de pareja? Bendiciones y nos vemos en la próxima semana.